Hola, bueno, el día de hoy tocaremos un tema que es, pues bastante importante en este tiempo de cuarentena, que es acerca de la salud mental, justamente en este tiempo de confinamientos. Y con nosotros tenemos a Antonio Ramírez, él es psicólogo y profesor en la FES Zaragoza. Y pues ahorita le vamos a hacer unas cuantas preguntas acerca pues, de cómo abordar las crisis más frecuentes en este confinamiento y cómo poder intervenir en ellas. Pero bueno, entonces cedo la palabra a Toño. Hola, Toño. Hola Mayra, buenas noches. Pues buenas noches, días, tardes, etcétera. Pues me imagino que esta grabación pues la van a ver en diferentes horarios, ¿no? Bueno, pues sí, mi nombre es Antonio Ramírez y pues soy psicólogo, ¿no? Y pues aquí muy contento de que me hayan invitado a participar en este grupo que tiene como finalidad pues dar a conocer temas de interés, ¿no? Temas de interés para todos, pero pues más importante que les sirva de algo, ¿no? O sea, esperando que les sirva pues esta información que les voy a dar el día de hoy, ¿no? Entonces, pues de manera concreta, pues voy a responderles sus dudas, preguntas, no sé, Mayra, ¿tienes preguntas por ahí para hacerme como tal? ¿Qué quieres saber? Pues mira, en primera, ¿cuáles son las crisis más frecuentes que se podrían presentar durante la cuarentena? ¿No? Porque pues entiendo que el estar tanto tiempo conviviendo con tu familia, que tal vez pues no era muy habitual estar tanto tiempo porque algunos trabajan, estudian, pues ahorita ya puede llegar a tener como problemas, ¿no? O el simple hecho de ni siquiera poder salir al parque con los niños, pues ¿qué tipo de crisis se presentan ante esta situación? Bueno, pues crisis, pues se van a dar diferentes tipos de crisis, ¿no? Incluso se van a dar crisis económicas. Eh, Como tal, pues digo, obviamente nosotros vamos a enfocarnos en lo que son las crisis de salud que nos pueden afectar, ¿no? Entonces, pues básicamente podemos llegar a presentar síntomas físicos y también psicológicos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los síntomas físicos, pues podemos tener, por ejemplo, así como que una sensación de que nos hace falta el aire eh, y esta sensación así como de querer salir constantemente y sobre todo molestias físicas, o sea, molestias corporales, básicamente dolores. Y por ejemplo, pues también eh, se da muchas molestias se hacen más grandes. Por ejemplo, si ya experimentábamos alguna dolencia como la colitis, por ejemplo, esta se acrecenta. Si padecemos mucho de la garganta, pues vamos a amanecer varias, tal vez mañanas a la semana con la garganta inflamada, o sea, vamos a tener síntomas físicos. Y en cuanto a los síntomas psicológicos, pues vamos a tener pues esta sensación de aburrimiento así muy, muy fuerte. Podemos llegar a experimentar irritación, es decir, vamos a estar muy sensibles, ¿no sale? O sea, nos vamos a molestar con mucha facilidad e incluso vamos a experimentar ansiedad, ¿no? Entonces, pues todos estos síntomas básicamente tienen que ver con estrés, ¿no? O sea, de todo lo que estamos hablando alrededor, eh, eh, pero bueno, ¿qué es el estrés como tal, no? O sea, el estrés es un mecanismo que nosotros tenemos desde que éramos, digamos, todavía no estábamos tan evolucionados, ¿no? Entonces, es un sistema que defiende nuestra vida, ¿sale? Sin embargo, pues ya se quedó obsoleto porque, pues bueno, anteriormente, pues teníamos que salir a cazar, a proveernos nuestro alimento, ¿no? Y ahorita pues ya hasta tenemos por ahí la aplicación del Rappi o del Uber Eats, y pues ya no tenemos
salir a pelear por nuestro alimento, ¿no? Sin embargo, pues este mecanismo se quedó, o sea, de manera evolutiva se quedó, y eso a veces puede representar problemas. O sea, por ejemplo, imagínate estar, no sé, bueno, cuando no estaba la cuarentena, a las 8 o 9 de la noche en Metro Pantitlán, ¿no? Entonces tienes que pelear por tu vida, pues casi, casi, ¿no? Sin embargo, pues tu cuerpo no sabe si realmente estás corriendo peligro y empieza a activar una serie de mecanismos. Por ejemplo, tu corazón empieza a bombear de manera muy fuerte para tener más sangre en tu cuerpo. Digamos, hay mayor irrigación sanguínea hacia las manos y hacia las piernas. ¿Por qué crees, Mayra, que sea eso? No lo sé, tal vez por falta de movimiento, o sea, por querer, pues sí, por esas ansias de querer salir, ¿Sí estoy ¿no? bien? Entonces sí, es una respuesta de pelear, entonces por eso las manos, ¿no? Se activan, se irrigan más, las piernas para salir huyendo en caso de que sea necesario, ¿sale? O sea, es una energía ahí que te da de repente, pero si no la usas, pues toda esa energía Sí, se queda acumulada. se queda acumulada, o sea, no hay como ese desfogue e incluso nos puede causar ciertos malestares, ¿no? Entonces, pues básicamente cuando estamos encerrados, aunque no estemos de alguna manera sintiéndonos en constante peligro, de alguna manera psicológicamente sí estamos como que todo el tiempo pensando que nos va a pasar algo, etcétera. Eso provoca la activación de la que te estoy hablando. Y entonces al final estamos estresados. Entonces, pues, digamos, el tema del estrés es muy amplio, pero bueno, o sea, si en algún momento requieren ustedes más información, pues con todo gusto se las podemos brindar. Pero bueno, básicamente estas son las dos condiciones que se pueden presentar más frecuentemente, ¿no? Síntomas físicos y síntomas psicológicos. Ok, y pues ya aprovechándote, ¿cómo podríamos intervenir en alguna de estas crisis? ¿No? Por ejemplo, en esta tan famosa, que creo que no es nueva, bueno, ninguna de las dos es nueva, pero la más frecuente siempre son las crisis de ansiedad. Entonces, ¿cómo podríamos intervenir en ellas? E incluso, mira, te voy a poner un escenario más difícil, porque esto no está fácil, ¿eh? Por ejemplo, que yo sea igual una persona que sufre de ansiedad y mi hermana está igual sufriendo algún tipo de esa crisis, ¿cómo me calmo yo y cómo la calmo a ella? Claro, bueno, pues entonces, por ejemplo, hay contra el estrés hay técnicas de manejo del estrés y propiamente muchas de ellas son de relajación. Pero bueno, estas más bien son una cuestión ya correctiva, ¿no? Ya cuando ya te dio el estrés, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente lo que podemos hacer mejor es prevenirlo, ¿no? Entonces sería algo mucho mejor. Y bueno, hablando de ahorita que estamos en este confinamiento, etcétera, pues básicamente, pues yo me iría por unas pautas muy específicas. Por ejemplo, básicamente en general, pues tenemos mucho tiempo para el ocio, pero debemos de ser cuidadosos con cómo lo estamos llevando a cabo. Entonces, por ejemplo, yo creo que ahorita sí se vale haz lo que nosotros queramos, lo que nos gusta, etcétera, a lo mejor ver series, leer esos libros que nos gustaban, etcétera. Tener mucho cuidado también en los contenidos que vemos, porque, pues, por ejemplo, ahorita no es muy recomendable ver ciertos contenidos que nos lleven a estados de ánimo bajos, ¿no? O sea, por ejemplo, pues sí nos podemos echar todas las películas de Netflix, pero hay que cuidar porque pues hay algunas que pueden generarnos ciertas emociones y pues ahorita estamos como muy sensibles, muy Y muy susceptible irritables. de caer Entonces, en cualquier tipo de crisis, ¿no?
Sí, claro. Entonces, por ejemplo, imagínense, bueno, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace poco estábamos viendo en Netflix una película que se llama El Hoyo, ¿no? Que no sé si la hayan visto por ahí. Entonces, pues habla del confinamiento extremo, ¿no? Entonces, esta película, pues aunque es ficción, pues sí te hace sentir como mucha ansiedad, ¿no? La misma película, o Sí, sea, bastante. de tan buena que está, pero pues también a lo mejor no es tan recomendable por el momento, pues tener ese tipo de emociones, ¿no? O sea, puede ser pues contraproducente. Entonces, pues básicamente es cuidar, ¿no? Eh, Muy importante el descanso, Mayra. Bueno, Mayra y todos nuestros estimados que nos están viendo, ¿no? Escuchantes, iba a decir Espectadores. espectadores, ¿no? El descanso, muy importante, mis estimados. Entonces, cuando nos dicen, es día libre, hay que descansar, ¿qué hacemos, no? Pues nos acostamos a veces en el sillón, prendemos Netflix y nos echamos toda la serie, ¿no? Y nos andamos durmiendo 2, 3 de la mañana. Eh, Hay que tener cuidado porque realmente estamos descansando o seguimos estimulando los sentidos. Pues bueno, básicamente nuestros sentidos están funcionando todo el tiempo. ¿Sale? Todo el tiempo hay luz, ¿sale? Todo el tiempo hay sonidos que nos están bombardeando. Entonces, descansar realmente es darle descanso a nuestros sentidos. O sea, por ejemplo, estar en una habitación muy oscura para privarnos de los estímulos de luz, en un lugar apartado donde no haya mucho ruido, etcétera, ¿no? Si no es posible, por las circunstancias muchas veces de nuestra casa, pues lo que podemos hacer es eh, pues usar herramientas, ¿no? Por ejemplo, existen unos lentes para dormir, o sea, que te tapan los ojos, o una venda, ¿no? Etcétera. O sea, sin lastimarte, tapar tus ojos. A lo mejor esos audífonos que no te lastiman mucho, pues los puedes ocupar o puedes comprar unos tapones para tus oídos. Y descansar, mis estimados, es privarnos de estímulos, ¿sale? Eh, ya teniendo un descanso adecuado, pues la relajación va a venir sola, ¿sale? Existen técnicas de relajación y bueno, más adelante si quieren hablamos un poquito sobre eso, pero si nosotros tenemos un descanso adecuado, también nos va a hacer mucho bien. Otra pauta que por la que yo me iría es alimentación. No soy nutriólogo ni mucho menos, pero pues básicamente como profesionales de la salud, pues se los voy a decir muy concreto, ¿no? Hay que bajarle a las harinas, o sea, a las azúcares refinados, porque estos también nos provocan mucha cansación, no nos permiten relajar, no nos permiten dormir. Entonces, pues la fórmula muy concreta sería bajarle a los carbohidratos y aumentar en medida de lo posible el consumo de agua. Mis estimados, tomen mucha agua. Eso les va a ayudar mucho a estar más relajados. Aparte, como van a estar con menos molestias en el estómago, etcétera, se van a sentir mucho mejor. Entonces, pues esa parte, ¿no? O sea, como ven, vamos, ocio, descanso, alimentación y pues una que es bien dolorosa, que siempre te recomienda el médico. Haz qué? Ejercicio. Ejercicio. Entonces, a ver, Mayra, te voy a preguntar, ¿cuál es el mejor ejercicio para ti? O sea, físico o Sí. pues no sé, hacer un poquito de cardio como correr. Ok. Entonces, por ejemplo, bueno, en general, mis estimados espectadores, cuando yo les pregunte algo, pues ustedes pregúntenselo también, ¿no? O sea, vamos a tratar de que esta charla sea como un pequeño taller. Sí, Entonces, dejen toda la a mí. pregúntame, ¿qué ejercicio hago, Mayra, por favor? Bueno, ¿qué ejercicio haces o prefieres hacer, Toño? Pues la verdad soy muy flojo y no hago ejercicio, Mayra. Entonces,
yo te preguntaba a ti, ¿no? ¿Cuál es el mejor ejercicio? Mayra me dice que es correr, hacer cardio. Pero Algunos igual no me lo podrán hago, ¿eh? decir, También no vayas a creer que, uy, cómo corro, nada. algunos me podrán decir que la natación, porque mueves todo tu cuerpo, etcétera. Algunos me van a decir, no, que el básquetbol, que el fútbol, etcétera. Entonces, mis estimados, ¿cuál es el mejor ejercicio? Pues el mejor ejercicio es el que tú haces, porque como bien lo dijo Mayra, o sea, nosotros sabemos que hay buenos ejercicios, pero pues si no los hacemos, pues ningún ejercicio realmente es bueno. Entonces, por ejemplo, fue broma, o sea, realmente pues yo me pongo a veces a brincar la cuerda. Si ustedes pueden hacer eso, pues están haciendo actividad. Si ustedes tienen una bicicleta, pues hagan esa actividad. O sea, vamos, lo importante es que ustedes hagan actividad, no se queden sin hacer actividad. Esto nos va a dar tanto beneficios en lo físico porque nos vamos a sentir mejor. Eh, Aparte, pues sí nos va a apoyar, por ejemplo, a la digestión, al buen descanso, pero además psicológicamente nos vamos a sentir muy bien. Entonces, actividad. ¿Cuál? La que ustedes quieran hacer, solamente que la hagan, ¿no? Hagan algo que les guste, vaya. Y si no es posible, pues a veces hacer ejercicio como tal, pues, pues podemos caminar. O sea, la ventaja que tenemos nosotros, bueno, digo, entiendo que este espacio está dirigido a estudiantes, En público, en general. Sí, al no, público no en general. ajá, Claro, pero como estudiantes tienes esa ventaja, ¿no? De que pues tienes tareas de repente, ¿no? Entonces, pues ni modo, ¿no? Nos toca leer, pues órale, entonces podemos caminar mientras leemos, etcétera, ¿no? Entonces, pues básicamente de esta manera es como podemos intervenir de manera muy concreta. Como, bueno, les repito, digo, de manera muy concreta porque pues lo que pretendo ahorita en este corto espacio de tiempo, pues es que sea algo muy concreto, algo que tú puedas aplicar en este momento. O sea, terminando de ver esta charla, pues ya puedes ponerte bueno, a dar la información, por ejemplo, a tu familia, etcétera. Puedes cuidar lo que comes, puedes empezar a hacer una actividad física sin necesidad de que sea el gran deporte estructurado, ¿no? O sea, no, pues es que no, ahorita no hay gimnasios, ni siquiera los de al aire libre es recomendable ir ahorita, ¿no? A lo mejor no podemos salir a correr, pero podemos saltar, podemos hacer algunas lagartijas, algunas abdominales, etcétera, ¿no? Y bueno, la respuesta concreta, pues también a esta pregunta de cómo podemos intervenir en esta crisis, pues otra respuesta también aparte sería cuidando nuestra salud mental, ¿no? Aunque bueno, la salud mental como tal, pues sería otro tema. Mayra, bueno, esa sería mi respuesta por el momento. ok. ¿Qué otra pregunta tenemos? Pues mira, otra pregunta que yo creo que ahorita nos interesaría bastante y en especial a mí, ¿no? Porque de repente empiezan a surgir casos demasiado cercanos a nosotros de, pues sí, personas que conocemos, que la vecina, que el amigo, que el, no sé, o sea, quien sea que esté a nuestro alrededor, ya está infectado de COVID y empieza como a generar esta psicosis, ¿no? De que, ah, Dios mío, ya está más cerca de mí. Y pues justamente es eso, ¿no? ¿Cómo evitarlo? O cómo disminuirla, porque yo creo que evitarla del todo, pues no se podría. Yo creo que todos estamos expuestos a generar ahorita esta psicosis, porque pues nos enteramos de personas bastante cercanas que están infectados o que desafortunadamente pues ya perdieron la vida. Y pues, Okay. más que nada eso, ¿no? ¿Cómo evitarlo o disminuir esa psicosis que nos entra a raíz de los casos que nos enteramos? Ok, antes de responderte como tal, con esa psicosis, me gustaría hablarte un poquito de cómo cuidar tu salud emocional, primeramente. Y ya con esto podemos abordar lo de la psicosis. Um,
Mi conexión a internet se fue un poquito. Ahí está. ¿Ya? ¿Estamos bien? Bueno, bueno. Sí. ¿Ya? ¿Regresamos? Excelente. Muy bien. Bueno, miren, antes de abordar propiamente lo de esta parte de la psicosis colectiva, me gustaría platicarles rápidamente cómo podemos cuidar nuestra salud emocional. Básicamente, la salud emocional es equilibrio entre tres cuestiones. O sea, por favor, esto es importante que ustedes pongan mucha atención. Miren, nosotros, los seres humanos, psicológicamente nos manejamos en tres esferas, que es lo que pensamos, o sea, pensamiento, lo que sentimos, o sea, las emociones, y lo que hacemos. Estas tres están muy, muy, muy relacionadas, porque, por ejemplo, si tú tienes un pensamiento de que algo va a pasar, ¿qué pasa con tus emociones? Pues te empiezas a sentir mal, ¿no? Sí, ¿Y comienza. cómo actúas? Pues sí, ¿No? Actúas en consecuencia. sí. Uh-huh. O sea, entonces siempre hay una relación entre estas tres esferas. Entonces, la salud mental, podemos decir en palabras muy concretas, que es el equilibrio entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Afortunadamente, no siempre va en este orden. Si nosotros logramos de alguna manera cambiar alguna de estas tres, esta va a impactar en todo el resto. Por ejemplo, si estamos teniendo una sensación así híjole, ¿qué va a pasar? Una angustia, una ansiedad muy grande, pero empezamos a poder tomar el control de nuestros pensamientos, de pensar algo más constructivo, eh, por ejemplo, hacer caso a las fuentes oficiales de información, etcétera. Esto va a impactar en la manera en que la emoción va a empezar a cambiar. O sea, la emoción de alguna manera se va a empezar a enfocar más en lo que estamos pensando y vamos a actuar mejor, vamos a actuar de una manera más constructiva. ¿Vale? De igual manera, ¿no? Podemos sentirnos mal, estar pensando lo peor, pero si adoptamos, por ejemplo, acciones concretas, como por ejemplo, ponernos nuestro cubrebocas adecuadamente, salir, si tenemos que salir, pues a lo mejor protegernos, ponernos nuestras gafas, lavarnos las manos adecuadamente, estas acciones van a impactar en lo que nosotros estamos pensando y en lo que nosotros estamos sintiendo. Nos puede brindar más seguridad y vamos a estar mejor. Entonces, la salud mental básicamente es eso. También tenemos que hacer un inventario de los recursos con los que contamos. Todos y cada uno de nosotros contamos con ciertos recursos psicológicos en este caso, ¿no? Por ejemplo, nuestra personalidad, ¿no? Hay personas que son muy reactivas, o sea, que reaccionan muy pronto, ¿vale? Obviamente, pues en estas crisis ellos son como los más afectados. Pero aún así, no están perdidos, vaya, o sea, digamos, simplemente hay que conocerse a sí mismo, saber que yo soy muy reactivo, ¿no? Y tratar de intervenir con mis pensamientos, con mis emociones, con lo que hago. Por otro lado, tenemos personas que son como más relax, más tranquilas, etcétera, ¿no? Entonces, no es que una sea mejor que otra, simplemente somos distintos. Entonces, personalidad, ¿no? Saber cómo somos. Eh, la resiliencia, por ejemplo, o sea, que es la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas. Todos y cada uno de nosotros nos hemos visto en situaciones así que sentimos que no la libramos, ¿no? Así que ya casi nos andamos muriendo, no sé, nos da mal de amores, etcétera. Pero aquí estamos, ¿no? Entonces, tenemos resiliencia, ¿sale? Entonces, vamos a hacer uso de todos esos recursos. Otro recurso importantísimo, asertividad, ¿no? La asertividad es cómo respondemos ante las situaciones. Por ejemplo, a ver, yo te preguntaría, Mayra, si llega una persona y te quiere agredir, así a golpes, ¿no? ¿Cómo la vas a recibir, no? O sea, la vas a recibir así,
bienvenido, pase usted, ¿no? No, pues no, Amable pero caballero. Pues, la primera impresión o la reacción que tendría pues sería pues el de defenderme, ¿no? De decir, oye, claro, ¿no? no. Claro, ¿no? Entonces, pues muchas veces creemos que la asertividad es decir, no ser ni tan agresivo, ni tan pasivo, estar en medio, ¿no? Sin embargo, esa es una percepción equivocada, ¿no? La asertividad es la capacidad de responder de manera correcta ante cada situación, o sea, es decir, ser cambiante. Por ejemplo, hay situaciones en las que no te queda de otra y vas a tener que responder de manera agresiva. Ujú. Hay otras situaciones en donde pues tienes que moderarte, o sea, emocionalmente cómo vas a responder. Entonces, o sea, esa es la asertividad. Entonces, miren, ya tenemos 3 recursos por ahí, ¿no? Nuestra personalidad, nuestra resiliencia, nuestra capacidad asertiva y otra más que les dejaría, por ejemplo, es el manejo del estrés. No hemos llegado como tal a una técnica concreta. Bueno, yo ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Y hay otro recurso psicológico muy especial. Es muy especial, la psicología sí lo contempla, pero hay que tener mucho cuidado de ese, incluso ahorita, ¿no? Como dicen, alerta de spoiler. Les voy a hablar de algo muy delicado, algo que se llama, y no, existe algo que se llama espiritualidad, ¿no? Algo que se llama fe, ¿vale? Es algo personal, o sea, no tiene que ver tanto con religión, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros podemos ser católico, budista, etcétera, o creer simplemente en un ser superior. Y pues es muy válido, o sea, cuando somos pequeños y tenemos miedo, ¿qué es lo que nos quita el miedo, no? Pues esa seguridad de que tenemos a alguien que nos protege, ¿no? Ya sea papá, mamá, incluso ya de más grandes, ¿no? Oye, haz paro, ¿no? Me quieren madrear aquí, ¿no? O sea, amigo, amiga, entonces es normal, o sea, es un recurso psicológico para proteger tu salud mental, ¿sale? O sea, es perfectamente normal. Entonces, algunas personas, o más bien la mayoría, buscan como un ser superior, ¿no? Al cual, pues, pues, digamos, eh, del cual protegerse, pues, o sea, así de, oye. Bueno, por ahí se trabó un poquito. Esperemos un momento. La salud emocional. Sin embargo, pues, ahora sí que cada uno de ustedes tiene su creencia, lo cual es muy respetable. Bueno, sí me estoy viendo. Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Es que de repente se me va un poquito el internet, ustedes disculparán. Entonces, pues digamos, es un recurso más por ahí, ¿sale? Lo podemos desarrollar y si no, pues no hay ningún problema. Tenemos siempre los otros 3 a la mano, ¿no? Y entonces, ahora sí, pues conociendo parte que nosotros no estamos desamparados, así tenemos muchas cosas psicológicamente hablando para enfrentar estas crisis. Nos decías, ¿cómo podemos enfrentar la psicosis colectiva, ¿no? Algo así me preguntabas, Mayra. Entonces, bueno, como tal, psicosis, pues es un término clínico muy fuerte, que significa pues ya cuestiones de esquizofrenia, enfermedad mental, pero en el ámbito popular pues se maneja así, ¿no? Psicosis colectiva, ¿no? Que se refiere a miedo, a pánico, etcétera, ¿no? Ese temor excesivo, ¿no? Que sientes por alguna situación. Sí, ¿no? Por ejemplo, cuando fue esto del ahí vienen, ¿no? Hace ya varios años, Sí, que que por todos cierto me tenían espantaron bien miedo. cabrones esos compas, ¿eh? Sí. Yo Claro, sabía ¿no? que ahí venían. Sí, y popularmente, coloquialmente se decía la psicosis colectiva, ¿no? Entonces entiendo que es esta parte. Entonces, pues bueno, las pautas son muy concretas, ¿no? Uno, cuidar tu salud emocional, haciendo uso de los recursos
que te mencioné. Obviamente te los estoy mencionando así muy rápido por la premura de tiempo, pero de verdad, si gustan, yo estoy en toda la disposición pues de resolverles sus dudas, ¿no? Yo creo que por ahí trataremos de dejarles algún contacto, mi correo, o a lo mejor mi Face, me pueden mandar por ahí algún mensaje con alguna duda concreta. Aclarando, soy psicólogo, no soy terapeuta como tal, o sea, yo me dedico más bien a esta cuestión del desarrollo humano, trabajo mucho sobre la seguridad laboral, es manejo del estrés, por ejemplo, etcétera. Eh, Puedo darles tips concretos sobre manejo del estrés, etcétera. Pero bueno, volviendo a esta parte, el manejo de esta crisis. Pues primeramente, cuidar la información que ustedes consumen. Porque esta información pues va a impactar a todo lo que les decía anteriormente, ¿no? A su pensamiento, o sea, les hace pensar cosas, les hace sentir cosas y actuar en consecuencia. Casi siempre estamos actuando con miedo. Se dice por ahí que el miedo va a matar a más gente que el coronavirus. Y eso puede ser verdad, porque, por ejemplo, podemos deteriorar tanto nuestra salud por el estrés y el miedo que podemos morir de un infarto. Entonces, pues el coronavirus no nos mata, pero a la vez sí, ¿no? Entonces, pues es un poco complejo esto, pero bueno, concretamente, ¿no? Información de fuentes confiables, mis estimados, o sea, no hay más. La información que da el gobierno. Tenemos que confiar en esta información, ¿no? Si no, pues, ¿para qué? Al final se hizo un proceso para elegir un gobierno. Y entonces, pues, tenemos que creerle. O sea, ahí sí no nos queda mucho, ¿no? Entonces, muy importante, mis estimados, los memes no son información real, ¿sale? Está súper bien para divertirnos. De hecho, les recomiendo ampliamente que los vean, que generen más memes sobre el coronavirus. De hecho, el humor es un factor protector para nuestra salud mental, pero no tomárselo como información oficial, ¿sale? Y por ejemplo, para afrontar esta psicosis, tomar el control de nuestras acciones. Por ejemplo, lo que ustedes vienen haciendo, resguardarse en casita, lavarse las manos constantemente, el uso de un cubrebocas o de alguna cuestión para la cara, una mascarilla de esas transparentes, etcétera. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que nos tocamos la cara sin darnos cuenta unas 20 veces por hora? Claro, no nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes ya contaron cuántas veces me he tocado la cara ahorita que estoy platicando con ustedes. Entonces, para eso es el cubrebocas, ¿no? O sea, es para la cuestión de que te vayan a estornudar de frente, pero también es para que no te toques. Recuerden, el coronavirus entra de las manos hacia la nariz, hacia la boca y hacia los ojos, ¿no? Cuando uno se talla los ojos, etcétera. Por eso es tan importante mantener la higiene de las manos. Entonces, pues básicamente, tal vez no es la respuesta más esperanzadora, etcétera, pero es una respuesta concreta y real, mis estimados. Sí, sí. Es cómo afrontamos la psicosis, pues así, información de fuentes confiables, no hacer caso ni difundir información de dudosa procedencia y tomar el control de nuestras acciones, ¿no? Claro, ¿no? Esto aunado con todo lo que ya les venía yo platicando hace ratito. Ya se Y mencionó. bueno, Y bueno, yo creo que ahorita, que para finalizar, a mí neta que sí me gustaría mucho que sí nos dieras como unos pequeños tips de relajación que habías mencionado anteriormente, porque justamente, ¿no? Platicando con amigas, por nuestras videollamadas, incluso por nuestros audios extensos de WhatsApp, algunas de ellas me comentaban que tienen insomnio, o sea, no, realmente igual como que sus preocupaciones
pues no, realmente las privan del sueño, ¿no? Entonces, sí me encantaría y yo creo que nos harías un grandísimo favor a mí y a un buen de los que nos van a ver, eh, si nos dieras algunas como técnicas de relajación para poder concebir un poquito el sueño. Ok, bueno, pues en general es todo lo que hemos platicado en este ratito en conjunto, ¿no? O sea, todo esto que les he mencionado va a impactar en un cambio. O sea, es indudable que van a cambiar cosas, van a cambiar los órdenes incluso mundiales, pero también van a cambiar nuestros pequeños hábitos. Ya están cambiando de alguna manera. Entonces, como les decía, ¿no? Eh, el adecuado descanso. O sea, ahí no hay más. Eh, Estos tips ya los han escuchado en diferentes lugares. Por ejemplo, pues moderarse un poquito con las pantallas, o sea, el celular, por ejemplo, la televisión, eh, después de las 9 de la noche, ¿no? O sea, unas 2 horas antes de dormir. Entonces, esto es muy, muy importante. O sea, eh, como les digo, hay que descansar a nuestros sentidos. La alimentación también es importante. O sea, la misma ansiedad a veces nos provoca que estemos comiendo mucho. Entonces, pues es moderarse. Un buen tip que les puedo dar es que, por ejemplo, cuando estemos comiendo tarde, por ejemplo, no estar viendo televisión o algo que nos distraiga, porque entonces empezamos a comer, a comer, a comer y no le damos chance a que el estómago llegue a la saciedad, pues. O sea, el estómago cuando se encuentra lleno manda una señal al cerebro que le dice que ya está satisfecho. Pero si nosotros comemos rapidísimo, esta señal en lo que llega, nosotros ya estamos muy llenos, ¿no? Incluso decimos por ahí que hasta nos da el mal del puerco, ¿no? Estamos demasiado llenos, ¿no? Y entonces, No, que como. esto, ajá, y esto nos puede suceder. Si nos sucede después de la noche, pues ¿qué creen? Que ya no dormimos chido. Y entonces empezamos a decir, bueno, como no puedo dormir, pues me chuto la serie, ¿no? Los 8 capítulos nuevos de la serie, la nueva temporada ya salió, ¿no? Y pues ya terminamos durmiéndonos 2, 3 de la mañana y entonces el ciclo se va a repetir constantemente. O sea, no puedes dormirte, no puedes levantarte temprano y dormir temprano porque estás desvelado, ¿sale? Y entonces, pues también el no dormir adecuadamente, pues nos va a traer, muchas veces nos va incluso a provocar subir de peso. Entonces, esta es otra razón más por la que debemos dormir adecuadamente, ¿no? Y bueno, siendo muy concretos, para relajarse. Eh, Relajarse básicamente es estar tranquilo, estar en un estado de equilibrio entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Pero una manifestación de la relajación es nuestra respiración. Entonces hay muchísimos ejercicios de relajación, de respiración, pero les voy a dar uno. O sea, una manera de respirar. ¿Por qué? Porque es la base para todas estas rutinas de relajación que se ocupan incluso en yoga, etcétera. O sea, no soy un maestro de yoga, sin embargo, fisiológicamente sí entiendo lo que es la respiración. Es algo que se llama respiración diafragmática, ¿vale? Entonces, todos tenemos una bolsita de aire por acá, por esta parte. Les voy a enseñar mi panza. Entonces, es una pequeña bolsita que se encuentra entre lo que es los pulmones y lo que es nuestras vísceras, ¿no? Como tal, nuestro estómago, nuestros intestinos. Pero está aquí, es una pequeña bolsita de aire que se infla de cierta manera cuando respiramos. Cuando somos bebés, todos respiramos con el diafragma. Por eso, cuando ustedes observan cómo respira un bebé, se van a dar cuenta que infla la panza. Entonces, la técnica es ser conscientes de que cuando nosotros metamos aire,
se tiene que inflar el diafragma, ¿sale? Esa es una de las claves. Número 1, identificar el diafragma, llenarlo y vaciando según vamos respirando. Y la segunda clave es que al momento de respirar debemos de hacerlo muy despacio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros metamos el aire, lo vamos a mantener lo más posible para aprovechar al máximo el oxígeno del aire. Entonces, eso quiere decir que es más importante que nos tardemos en sacar el aire que meterlo. Miren, por ejemplo, si yo meto el aire y debo de aprovechar lo más que se puede el oxígeno, así hagan de cuenta que están echándose un cigarrito, entonces pues es lo mismo, ¿no? Aguantar el golpe, ¿no? Pero es con el oxígeno. Nos estamos fumando el oxígeno y lo sacando poco a poco. ¿Sale? Básicamente, mis estimados, sé que no es la técnica más impresionante del mundo, pero esta es la clave, saber respirar. Esto nos va a mantener relajados. Entonces recuerden, respiración diafragmática y aprovechar el oxígeno. Esto nos va a ayudar prácticamente para todo, ¿sale? O sea, sé que les dije que no existen remedios mágicos, pero este sí lo es por una razón, porque nos va a servir para todo. Nos va a servir para estar relajados en el día. Nos va a servir para dormir adecuadamente. Si hacemos estos ejercicios antes de dormir, nos van a servir muchísimo. Muy importante, es como todo ejercicio. Si nosotros lo empezamos a hacer de repente, podemos experimentar incluso mareos, ¿eh? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la técnica, hacerla de acuerdo a como nosotros vayamos pudiendo. ¿Sale? Hay muchísimas otras técnicas de relajación, por ejemplo, otras también es hacer ejercicios mentales, o sea, digamos, mantener nuestra mente ocupada también es importante para mantenerlos relajados, comer adecuadamente, dormir, etcétera. O sea, como ven, todo está relacionado con todo, o sea, todo lo que tuvimos hoy una pequeña charla sobre psicología en general, y pues la psicología es para que tú te mantengas a gusto, relajado, etc. Ahorita nada más les describí la técnica. Si tenemos ocasión o les mando un video de cómo se hace ya concretamente, ustedes pueden practicarla. Hay tutoriales en YouTube, búsquenlo así, respiración diafragmática. Y eso les prometo que les va a apoyar muchísimo. Mucha gente me dice, oye, y con todo esto que tú me dijiste, ¿a poco sí funciona? Por supuesto, o sea, yo te garantizo que si tú haces todas estas acciones que yo te platiqué el día de hoy aquí, tu vida sí va a cambiar, ¿sale? Y eso es una promesa muy fuerte, ¿eh? Sin embargo, pues, ¿cuál es la garantía? Pues que tienes que hacer prácticamente todo lo que te dije. No es fácil, lo sé, o sea, no es fácil hacer un cambio, pero pues precisamente es en esta cuestión de cuidarnos, ¿no? O sea, cuidar a los demás, la mejor manera de cuidar a los demás, pues es cuidarte a ti mismo, ¿no? Estar bien. Entonces, no sé si tengas alguna duda hasta acá con esto que No, estamos. yo creo que todo fue bastante claro y pues muchísimas gracias por habernos iluminado un poco acerca de estos temas, pues yo creo que temas delicados, ¿no? Que es la salud mental y muchísimo más en este tiempo, pues, de confinamiento, que sí está, pues yo creo bastante fuerte. Es una meta con la que pues no sé, tenemos que luchar a diario, ¿no? Porque pues estar encerrados, estar todo el tiempo conviviendo tal vez como te decía, con nuestra familia que a lo mejor ya no estábamos tan acostumbrados, pues yo creo que sí es un desgaste bien feo y pues más que nada desgaste emocional. Y pues nada, Toño, muchísimas gracias. En serio, pues siempre es un gusto andar aquí chismeando contigo y pues Gracias. estas pláticas, ¿no? Que pues nos llenan un poquito, que nos informan un poquito más bien. Y pues nada, muchas gracias, Toño.
Bueno, pues nada más si me permites, me gustaría dejarlos con una pequeña reflexión. Por ejemplo, se está dando ahorita una paradoja, ¿no? De que cuidemos cuidemos nuestra salud, pero por medio del confinamiento, pero este confinamiento al final nos va a traer consecuencias de salud más adelante, ¿no? Entonces, es como paradójico. Entonces, pues, cuando toda esta crisis pase, pues, sí les recomiendo mucho, pues, que no descuiden esta parte de su salud, o sea, acudan con pues con su psicólogo de confianza, ¿no? O sea, para que les dé ahí ciertas pautas, porque pues cada uno de ustedes es diferente y necesita pues tips distintos, etcétera, ¿no? Muy concretos, ¿vale? Entonces, todo esto es para algo bueno, tengan mucha paciencia. Cuando estén a punto de desfallecer, de, no, maldita sea, ya no puedo con esta situación, piensen que todo esto tiene un sentido, tiene una intención. A los niños díganselos así. Explíquenles que no están de vacaciones, que estamos en una situación donde no debemos de dejarnos tampoco llevar por el miedo. Hay que transmitirle seguridad a nuestros niños. No hay que meterles miedo porque pues al final no debemos tener miedo si nosotros nos informamos adecuadamente, no tenemos por qué tener miedo, ¿sale? Entonces, pues todo esto es para, pues como dicen, ¿no? Separados ahora para poder estar juntos después. Entonces, pues muchas gracias, ¿no? Por haberme dado oportunidad de platicar con ustedes, es un gusto. No, pues no, al contrario, Toñito, ¿sabes? Y pues otra vez muchas gracias, no queda más que agradecerte por haber participado y, y pues espero que estés bien. Sí, igualmente, Mayra, espero que estén bien, estén en sus casas, la familia, que estén muy bien, cuídense mucho. Ok, bueno, pues muchas gracias, Toño.